Siempre se ha relacionado la buena salud con la práctica del ejercicio. Pero ¿qué ocurre cuando el paciente diagnosticado con diabetes tipo 2 es una persona que tiene una práctica semanal por arriba de las 10 horas de actividad física intensa, de ejercicio, de la práctica de algún deporte? ¿Qué ocurre cuando es una práctica incluso a nivel de competencia amateur? Más allá que sea un profesional, estamos hablando en ocasiones de atletas de alto rendimiento. En la inmensa mayoría de los casos, sus familiares tienen diabetes tipo 2. Es decir, son los únicos en la familia. Papá, mamá, hermanos, etcétera, ya traen un problema de este tipo. La sorpresa que les causa ese diagnóstico. No pueden creer que siendo los deportistas que son y normalmente muy casados con la idea de que porque hacen ejercicio van a estar libres de este tipo de enfermedades, pues la sorpresa cuando reciben el diagnóstico es muchísima. Inmediatamente notamos que la musculatura que tiene no va en relación propiamente a la de un atleta, es decir, suelen tener una musculatura. No quiero decir que igual a una persona que no practica deporte, claro que no, pero sí está reducida en tamaño con relación a la grasa, compite con la grasa o incluso está por abajo del nivel de grasa que tiene. Si tú no cambias tu forma de comer, eres deportista, tienes diabetes, tienes que comer como lo haría una persona que tiene una diabetes tipo 2. Es decir, tu alimentación tiene que fijar una meta que es básica. Nútrete sin elevar tus niveles de glucosa en sangre. Por lo que habiendo explicándote esto, quisiera llegar a recomendaciones para ti que traes ya el problema de la diabetes tipo 2. Primero, aliméntate sin elevar tus niveles de glucosa en sangre. Todo lo que comas no debe de elevar tus niveles de glucosa en sangre y no tiene importancia si practicas algún deporte al nivel que lo practiques. Necesitamos que no eleves tus niveles de glucosa en sangre. Segundo, existen alimentos que no puedes consumir en su estado natural. Te pongo el ejemplo como las frutas o bien las leguminosas. Estos dos grupos de alimentos los puedes consumir a través de concentrados donde viene una gran cantidad de frutas o una gran cantidad de leguminosas y con esto evitas tener que consumirlas en su estado natural. Si las consumes en su estado natural te va a subir los niveles de glucosa, vas en contra de lo que deberías de estar haciendo a la hora de comer porque va a elevar tu glucosa. Recuerda, debes de evitarlo. Entonces, a través de los concentrados vas a obtener todos los beneficios de los nutrientes que contienen sin elevar tu azúcar en sangre. Estos concentrados es importante que cuenten con estudios bromatológicos donde se ve la calidad de los alimentos y con estudios clínicos, es decir, que ya hayan sido probados por el área médica con pacientes que tengan resistencia a la insulina, diabetes o incluso prediabetes u otras enfermedades crónicas, de manera que quede comprobado con análisis de laboratorio que no elevan los niveles de glucosa. Otra situación, busca profesionales médicos, por favor, o nutriólogos, que te ayuden a elegir cuáles son los nutrientes que tú necesitas aparte. Es decir, ya no estoy hablando de concentrados de alimentos, estoy hablando ya del micronutriente como tal, vitaminas, minerales, en tu desgaste diario debido al ejercicio que practicas, a la cantidad de horas importantes que dedicas. A ese desgaste diario necesitas entonces reponer más que cualquier otra persona. Pero tú tienes diabetes tipo 2, o sea, tu desgaste va a ser mayor todavía. Por lo tanto, sí es importante que, por ejemplo, consumas L-glutamina, creatina, magnesio, es decir, una serie de micronutrientes que junto con tu médico, junto con tu nutriólogo, deberías de estar buscando cuáles son los que más falta te hacen en función del estudio que te haga el profesional de la salud. De manera que no puedes andar simplemente confiando en la comida o en los concentrados de macros, o sea, en los concentrados de alimentos que estás consumiendo, sino que además tienes que
fortalecer aquellos micronutrientes que más vas a utilizar. De manera que son importantísimos para el buen desarrollo tanto de tu actividad física como para el control de esa diabetes tipo 2 que hoy tienes. Cuando ya estás tratando la diabetes tipo 2 por parte del médico, aquí no te extrañes que tenga que usar, por ejemplo, el médico metformina. A lo mejor se requirió en algún momento que utilices algún otro tipo de medicamento, insulina, etc. La experiencia que yo tengo, y esta es la última recomendación, o sea, ve con tu médico, por favor. Puedo decirte que a fin de cuentas, después de tantos años tratando a una cantidad importante de pacientes con gran cantidad de horas que realizan de ejercicio, y vamos a llamarlos en general deportistas de todo tipo, te puedo decir que logran controlar muy rápidamente al cambiar su alimentación esas glucosas elevadas. O sea, prácticamente transitan como si no tuviesen diabetes tipo 2. ¿Qué significa esto? Que están apegados perfectamente a la alimentación, que consumen sus concentrados de alimentos los cuales no pueden consumir en su forma natural, que consumen sus concentrados, por ejemplo, de vegetales o de grasas incluso, que toman sus micronutrientes. Al final logran controlar totalmente la diabetes tipo 2. Ya no hay momentos en los cuales estén dando a veces ni siquiera 3 dígitos, siempre andan por abajo de 100. Y esto ahí es donde ayuda, se debe en buena medida a la práctica del ejercicio, pero que no sirve, insisto, si están comiendo de manera inadecuada. El uso de medicamentos, la verdad es que se ve reducido drásticamente, rápidamente. Si usaba insulina, la persona ya no tiene necesidad de utilizarla de manera muy rápida. Por lo general, empiezan a bajar muchísimo sus niveles de glucosa y ya no es necesaria el uso de la insulina para bajarla, porque ya no hay, o sea, cuando salió con 98 el paciente, ¿cuánto le vas a mandar de insulina? O sea, ya no hay forma. Es decir, empiezan a destetarse, así decimos en medicina, a destetarse de toda la cantidad de medicamentos que estaban utilizando. Y de hecho, no es solo el diabetes tipo 2, el deportista también puede traer hipertensión arterial y otra serie de problemas. Todo eso empieza a regularse de manera importante y no necesariamente porque bajó de peso, es decir, lo que se está dando es un cambio en la conformación corporal, empieza a disminuir la cantidad de grasa y aumentar aún más la cantidad de músculo haciendo el mismo ejercicio. Es algo muy impresionante que vemos y que no deja de llamar la atención a pesar de haber visto tantos casos. La grasa empieza a disminuir y se empieza a marcar muchísimo más el físico, la musculatura del paciente con diabetes tipo 2 que es deportista. Por lo que te recomiendo que te apegues mucho al tratamiento, o sea, apégate entendiendo que no puedes comer igual que los demás. No tengo casos, o sea, a lo largo de tantos años en los cuales el paciente deportista no haya podido controlar totalmente su diabetes, y no los tengo no porque le dé algo en especial, simplemente con todo lo que te he dicho a través de este video, totalmente eso que te estoy diciendo es exactamente lo que hago en consulta y todos responden. O sea, no tengo casos en los cuales no haya una respuesta favorable, porque cambiando el estilo de vida es como realmente vamos a lograr que el paciente pueda controlar la enfermedad totalmente. Y una gran cantidad de ellos han logrado revertir, es decir, no solo bajan los niveles de medicamento, ya ni siquiera toman medicamento después de un tiempo, obviamente. Esto no ocurre antes del año y medio, a veces 2 años, pero lo dejan. Muchísimos pacientes dejan ya todos los medicamentos, no por un acto voluntarioso de que lo voy a dejar, no, sino porque realmente ya no necesitan esos medicamentos para controlar su glucosa
dentro de niveles normales, lo cual, por cierto, no implica que ya puedan comer azúcar. No pueden comer azúcar, pero el resultado es excelente en su vida normal, en el laboratorio, en la revisión clínica, en fin. Sí existe la posibilidad total de que puedas controlar tu enfermedad, ojalá que hasta el nivel de reversión, como le diríamos cuando ya ni medicamentos utiliza y tienes glucosas normales a todas horas. Sí existe, sí está allí, solo tienes que hacer lo más importante, cambiar tu estilo de vida. Mi nombre es Miguel Zambrano y espero que esta información te haya servido. Si fue así, compártela, dale like, me gusta. Si tienes dudas, déjamelas en los comentarios. Sígueme en mis redes y nos vemos hasta la próxima con más de lo que necesitas saber si tienes diabetes.